Buenas noches. El mundo presencia prácticamente impotente una crisis humanitaria que cobra dimensiones aterradoras en la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad, otras 6 personas murieron de hambre hoy, entre ellas 2 niños. Se estima que 60 vidas se han apagado por esa misma causa este mes. Pero hoy, en medio de múltiples llamados, se produjo un alivio. El ejército de Israel anunció pausas humanitarias de 10 horas diarias, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en 3 zonas. En la ciudad de Gaza, en el norte, en Deir al-Balá, en el centro, y en Al-Mawasi, en el sur, para tratar de aumentar la ayuda que entra. También se anunció que se habilitarán rutas permanentes y seguras para que la ONU distribuya asistencia humanitaria y de hecho ya empezaron a entrar camiones. Además, se reanudaron los lanzamientos de ayuda desde el aire, suspendidos desde el año pasado. Israel, Jordania y Emiratos Árabes Unidos llevan a cabo estas operaciones consideradas por los expertos como poco eficaces, pero además riesgosas para la población. Ahí, en medio del bloqueo, la periodista Judegasi ha aceptado mostrarnos cómo es un día de su vida. Una vida que entre la guerra y el hambre, para ella y para todos los gazatíes, se ha convertido en una pesadilla. Esta es la crónica. Buenos días desde Gaza, desde el lugar del sufrimiento, el dolor, la muerte y el miedo. En este momento son justamente las 9:30 de la mañana y decir que ha sido una noche bastante complicada. Los ataques no han cesado durante toda la noche y nos despertábamos cada hora aproximadamente. Y decir que estamos acostumbrados a no descansar bien, a sentir el lanzamiento y el sonido de estos misiles caer, pero aún no nos hemos acostumbrado a no sentir el miedo cada vez que escuchamos un misil caer. En este momento ahora me dispongo a empezar mi jornada laboral y mi día y decir que he salido de casa sin desayunar como la mayoría de la población. Desde que comenzó esta segunda fase de la hambruna, intento reducir la única comida que tomo al día lo máximo posible y por lo tanto lo que he hecho esta mañana ha sido tomarme una taza de té verde sin azúcar, por supuesto, porque tampoco hay azúcar, y ya comenzar a salir y cubrir los hechos que han sucedido durante toda la noche y esta mañana, pero siempre rezo para que Dios esté conmigo y que me ayude y que todas las dificultades se me hagan un poco más amenas. Uno de los temas que tengo que cubrir en el día de hoy con mi trabajo es la crisis del agua. Como podemos ver, el agua en la Franja de Gaza es totalmente una odisea. Para que los gazatíes puedan obtener agua potable deben de pararse en estos puntos para poder llenar agua potable, debe de realizar largas colas, esperar hasta que llegue su turno para llenar sus garrafas o sus cubos y luego volver nuevamente con estas garrafas llenas a sus hogares. Ahora quiero hablar con algún niño de aquí porque la mayoría de las personas que realizan esos trabajos son niños. Ahora hablaremos con esta niña para que nos cuente qué hace aquí, qué es lo que va a llenar y cómo hace día a día. يعطيك العافية. أول شيء أنت إيش اسمك؟ ملك. طب أنت إيش جاي تعمل هون يا ملك؟ جاي نعبي مية. Tengo que venir todos los días. استني الدور عشان يجي دورك تعبي مية. Vengo a llenar 3 garrafas de agua para llevar a la casa. Me toca hacer una fila de aproximadamente 1 hora para lograr tener el agua potable y regresar con ella. Y lo mismo que con el agua potable ocurre con el agua no potable, ya que tampoco hay agua en las tuberías o en los hogares. La gente incluso tiene que coger agua no potable para llevar a sus tiendas de campaña o a sus viviendas y decir que es un trabajo muy agotador. Y esto es una imagen que se ve diariamente en cada una de las calles del interior de la Franja de Gaza. Una de las crisis más importantes que está afectando uno de los sectores más vitales en el interior de la Franja de Gaza es el colapso total del sistema sanitario. Desde que comenzó la guerra israelí en el interior de la Franja de Gaza, al menos 32 hospitales han salido totalmente fuera de servicio y ahora en este momento solo quedan 5 hospitales activos y en este momento me encuentro en uno de ellos, el hospital de Al-Shifa, este hospital que fue incursionado
por parte de las tropas israelíes y que fue parcialmente destruido, y en este momento me encuentro en una sección que el hospital ha intentado reconstruir y en donde, como podemos ver, casos de heridos se encuentran en este lugar. Decir que los hospitales de la Franja de Gaza están trabajando con las necesidades mínimas, sin combustible, sin suministros médicos, sin medicinas, sin personal médico. Decir incluso que debido a la falta de hospitales, la aglomeración de pacientes en un hospital es muy grande, como podemos ver. Incluso se han dado muchos casos que cuando llegan los heridos tienen que estar literalmente en el suelo y los médicos tienen que tratar los casos en el suelo porque no hay suficientes camillas y tampoco hay lugar para instalarles. Incluso tienen que hacer operaciones sin anestesia, sin analgésicos, porque no hay. Incluso hacen las operaciones quirúrgicas a la luz de los móviles porque tampoco hay combustible. Pero al lado de todo eso, y lo que más está afectando en este momento a la población gazatí, es la falta de comida y sobre todo los elevados casos de malnutrición que están comenzando a llegar en los hospitales. Como nos acaba de informar este doctor, este caso fue una niña que fue lamentablemente herida por un bombardeo a su vivienda, sufrió una lesión en la cabeza y desde que llegó a este hospital, debido a la falta de comida, debido a la falta incluso de suministros médicos, está experimentando en este momento un caso de malnutrición severa y lamentablemente la situación continúa. El doctor nos ha asegurado que su vida sufre un grave peligro. Son justamente en este momento las 8 de la noche, hora local en la Franja de Gaza, y es el momento en el que cae la noche. ¿Pero qué significa la noche en el interior de la Franja de Gaza? Pues la noche para mí y para muchos gazatíes es la hora del día más temida, sobre todo porque aumentan los ataques por parte del ejército de Israel, pero a la misma vez es la hora más deseada del día. Primeramente porque es el fin de un día totalmente lleno de dificultades, de cansancio y obstáculos, y es la hora del día en donde la mayoría de los gazatíes comen. ¿Por qué los gazatíes y yo también como en esta hora del día? Primeramente para no dormir con hambre. Yo, al igual que el resto de la población, intentamos atrasar la comida hasta el final del día para comer y luego dormir con el estómago lleno y no dormir con el estómago vacío. Y ahora quiero adentrarme en esta tienda de campaña y hablar con esta familia que está formada por 8 miembros que viven en esta tienda de campaña para que me cuenten un poco cómo viven y qué significa para ellos la noche. Y aquí se encuentran estos niños que al parecer están comiendo, cenando. Como podemos ver, son 5 niños que están intentando comer. Al parecer están comiendo algo de pan que ha podido conseguir la familia. Y ahora hablaré con la madre para que me cuente un poco cómo han realizado su día y qué es lo que están comiendo. Como podemos ver, aquí están los niños comiendo lo poco que ha podido conseguir esta familia. La noche es muy difícil. Ayer ocurrió un ataque muy cerca, pero además entran perros y ratas. Y esto es lo que se están alimentando estos niños, que es lo mismo que pasa con más del 80% de la población. Por fin me he podido quitar este chaleco antibalas que me ha estado acompañando durante todo el día y por fin me lo he podido quitar. Son justamente las 9 de la noche y ya he acabado mi jornada laboral y me dirijo a mi casa. Y desde aquí se acaba mi día de hoy y mis deseos es que se acabe también esta guerra genocida. Uda Egazi, desde la Franja de Gaza, para Noticias Caracol. Gracias, Judá. Los informes de las agencias de la ONU y de otras organizaciones humanitarias advierten sobre los estragos que la desnutrición está causando. Estiman que unas 470.000 personas sufren condiciones cercanas a la hambruna y que 90.000 de ellas son mujeres y niños que necesitan tratamiento nutricional de emergencia. Pero son sobre todo las imágenes que llegan del enclave palestino el más contundente testimonio.
muertos en vida. Así están miles de palestinos, a quienes, si no los han matado los bombardeos en la Franja de Gaza, los está matando el hambre. Se habla de personas demasiado débiles para caminar que se desmayan en las calles. La mayoría de los pacientes ingresados recientemente en el hospital no sufren heridas de guerra, sino desnutrición severa. Incluso algunos de nuestros profesionales médicos se han desmayado por la falta de alimentos. Gada Al-Fayumi tiene 7 hijos y muestra la impotencia que sus exiguas fuerzas le permiten tener. No tenemos ni un bocado de comida, es inexistente. Aquí desde la mañana estamos bebiendo agua. Así pasamos nuestros días, solo bebiendo agua. La boca seca, la piel pegada a los huesos y el peso de una vida que ya no parece vida. Rafik Yadallah lo vive en carne propia. La desnutrición me ha debilitado tanto que ya no puedo darme la vuelta solo. Mi vista se ha deteriorado. Ahora mi madre y mis hermanos me ayudan. Antes lo hacía todo solo. Pero si esta imagen duele, la de los niños destroza. Los hospitales de Gaza se están llenando de bebés al borde de la muerte por desnutrición y de madres desesperadas pidiendo ayuda, indefensas, también desnutridas, con sus frágiles niños en brazos y aterrorizadas de que en cualquier momento dejen de respirar. Entre ellas está Nadja Barbak y su hija Sila, de 11 meses, cuyo peso se ha desplomado a 4 kilos, menos de la mitad de lo que debería pesar. Sila, que era una niña sana, nació sin ninguna enfermedad, ha perdido el 60% de su masa corporal. Desde que la di a luz ha sido pequeña y no crece. Su estado empeora en el hospital y cada vez que llego a casa la veo cada vez más débil. Los bebés como ella de 11 meses deberían sentarse erguidos. Debería pesar al menos entre 11 y 10 kilos. Mi hija no puede sentarse erguida ni jugar con sus hermanos. Se queda boca arriba y eso es todo. El doctor Ahmad Al-Farra es el jefe de la unidad pediátrica del Hospital Nasser. Habla de su caso, que es el mismo de muchas madres en Gaza. El problema era que su madre sufría de hambre y desnutrición severa, lo que le impedía alimentarla. Además, no encuentra fórmula ni leche para alimentar a Sela. Como podemos ver, Sela ahora sufre de desnutrición aguda muy severa. Ha perdido todo el músculo y grasa, solo tiene piel sobre los huesos. No hay leche de fórmula, las madres están desnutridas y la lactancia materna así no fluye. El resultado, decenas de bebés en los huesos. U otros, como Rezan Abu Saher, de 4 años, quien no soportó más. O Youssef Al-Safadi, que apenas tenía 6 semanas cuando murió. Vidas arrebatadas por el hambre, madres y padres que lloran impotentes por no poder hacer nada. El martes se reportó la muerte de 21 niños en 3 días. Según la autoridad sanitaria controlada por Hamas, en Gaza hay más de 40 muertes relacionadas con el hambre este mes, incluyendo 16 niños, y 111 desde el comienzo de la guerra, 81 de ellos niños. Eso sí, hay que aclarar que los datos no han podido ser verificados de forma independiente por entidades internacionales. Así, el hambre golpea a cada puerta del enclave palestino, como lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien calificó como un espectáculo del horror lo que allí sucede. Basta con mirar más allá del show del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin paralelo en los últimos tiempos. La OMS también se pronunció. Una gran parte de la población de Gaza se está muriendo de hambre, no sé cómo llamarlo, si una hambruna masiva, y es causada por el hombre, y eso es muy claro, y esto se debe al bloqueo. Un bloqueo casi total que Israel empezó en marzo por 80 días, y aunque se flexibilizó en mayo, la ayuda humanitaria que logra entrar al enclave es mínima en medio del mar de necesidades. La crisis de hambre en Gaza ha alcanzado niveles de desesperación asombrosos. Según la información disponible, aproximadamente 1/3 de la población lleva varios días sin comer, incluyendo mujeres y niños. Más de 100.000 mujeres y niños sufren desnutrición aguda grave y necesitan tratamiento lo antes posible.
Según Médicos Sin Fronteras, un cuarto de los niños de 6 meses a 5 años y de las mujeres embarazadas y lactantes atendidos la semana pasada en las instalaciones de este organismo en Gaza padecen desnutrición. Por su parte, el gobierno de Benjamín Netanyahu asegura que llega suficiente comida a Gaza y culpa de los problemas de distribución a los desvíos de Hamás, que saquea los camiones, y a la mala gestión de los grupos de ayuda. Sin embargo, dentro de Israel, no todos están de acuerdo con el gobierno y reclaman con voces cada vez más vehementes en las calles el fin de la guerra y del bloqueo a sus vecinos. Desesperados por el hambre, pero sobre todo por dar de comer a sus hijos, muchos deciden arriesgarse a buscar la ayuda humanitaria, aunque les cueste morir en el intento. Según la ONU, desde finales de mayo, más de 1.000 palestinos han perdido la vida intentando obtener alimentos en los únicos 4 puntos de distribución de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, ayuda administrada al amparo de Israel y Estados Unidos. Morir de hambre o morir en busca de alimento. Este es el caótico escenario alrededor de la ayuda. Decenas de personas han muerto, incluidos niños, no solo por ataques, también por asfixia en estampidas en las inmediaciones de los centros de ayuda humanitaria. En propias palabras, incluso de los más jóvenes, estos puntos son un engaño. Juro que esta ayuda es una trampa, no ayuda, nos disparan, nos lanzan bombas y nos rocían gas pimienta picante en los ojos. Los ataques en los centros de ayuda humanitaria se volvieron casi que el blanco diario, un desafío más en medio de la ya cruenta guerra. Miren a la gente con compasión, ya basta, la gente muere en Gaza, queremos comida pero no hay, me veo obligado a acudir a quienes nos mataron y llenaron de sangre en Gaza. Ir en busca de un saco de harina o cualquier alimento para saciar el hambre que ataca, también sin piedad. La ayuda humanitaria fue bloqueada por casi 3 meses por Israel. Dejó de ser suministrada por la ONU a finales de mayo y pasó a manos de la Fundación Humanitaria de Gaza, GHF, apoyada por Estados Unidos e Israel. Ayuda que entra a cuentagotas para atender las abrumadoras necesidades, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La organización ha estado en el ojo del huracán por los constantes ataques en el momento de la distribución que dejan decenas de muertos. Es muy difícil, queremos comer, queremos vivir. ¿Qué debemos hacer? No es fácil, solo tomamos lo necesario para sobrevivir. Según la GHF, la organización a cargo de esa distribución, algunos de los incidentes, como los de las estampidas, han sido por causa de personas armadas y afiliadas a Hamás dentro de la multitud. Y según fuentes médicas, las víctimas se dirigían a centros de distribución donde encontraron las puertas de acceso cerradas y allí comenzó el caos. Hombres y mujeres, incluso niños, agotados se desplazan sin fuerzas hasta los puntos de distribución que hay en la franja. ¿Trajeron a las mujeres que dan a luz a generaciones y jóvenes para matarnos allí? ¿Es eso lo que pretenden hacer los estadounidenses? Esto no es ayuda, es humillación y un insulto para nosotros. No solo están frustrados y humillados, también enfurecidos. Llegamos y nos encontramos con que nos disparaban gas pimienta. Me ardía la cara y las manos. Tengo todo el cuerpo lleno de pimienta. ¿Qué quieren de nosotros? Nos dijeron que viniéramos. Entonces, ¿entramos o nos vamos? Busquen una solución, no pedimos nada. Pedimos comer y alimentar a nuestros hijos. Les juro que ni siquiera pruebo el pan. No me lo meto en la boca, se lo doy a mis hijos. Hay enojo, indignación y pocas fuerzas. Pero muchos las sacan de donde sea para darle alimento a sus hijos, así les cueste su propia vida en el intento. Gobiernos de 25 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Alemania, y unas 100 ONG humanitarias alzaron sus voces esta semana para pedir a Israel que ponga fin al bloqueo y a los obstáculos para el ingreso de ayuda. Médicos Sin Fronteras es una de esas organizaciones y este es su angustioso llamado en nuestro programa Perspectiva Mundial de Noticias Caracol Ahora. Como las madres angustiadas que no tienen cómo alimentar a sus hijos, organizaciones de ayuda humanitaria como Médicos Sin Fronteras, que reciben a los pacientes al borde de la muerte por desnutrición, han experimentado ya la situación extrema de no poder hacer nada por ellos.
El 19 y 20 de julio no tuvimos insumos para dar alimentación terapéutica a bebés, a 23 bebés que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. En el hospital Nasser, que es en el centro de Gaza, tenemos 168 pacientes ingresados en pediatría y en la maternidad que no pudieron acceder a alimentos los días 20 y 21 de julio. Esto tiene que terminar. Lo que pedimos es un alto al fuego sostenible. Esto es un genocidio. Se está utilizando la comida como un arma de guerra, se está utilizando el agua como arma de guerra. La ayuda que se da es ayuda manchada de sangre. No puede una parte beligerante organizar la distribución de ayuda. No lo puede hacer. El resultado, el hambre se expande y consume. De 293 casos en mayo de malnutrición aguda severa o moderada, hemos llegado a 983 a principios de julio, es decir, coincidiendo con estas pseudo ayuda humanitaria. Guilherme Botelho está en Deir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza, y desde ahí confirma con su experiencia lo que dicen los informes. En el terreno, las cifras son personas, son vidas, y ellos ven cómo se apagan. Que vamos haciendo el screening de la malnutrición está aumentando gradualmente cuando el tiempo pasa. Y lo que pasa también es que la medicina, que es comida preparada, altamente calórica para tratar la malnutrición, tampoco está entrando a la Franja de Gaza. Entonces, el problema es que, aunque podemos diagnosticar que los niños están malnutridos, a veces no tenemos con qué tratarlos. ¿Y en ese momento qué están haciendo? Para poder atender a un máximo número de personas, les damos menos tratamiento, que les dura menos tiempo hasta que podamos conseguir más suministros. Impotentes ven el deterioro. Cuando vas por la calle ves a gente que puedes ver claramente que han perdido peso. Tú los notas por cómo van chupados de la cara, porque sus ropas ya no caben. Y también a ellos, los trabajadores humanitarios, el hambre les toca a la puerta. Nuestros colegas que trabajan en el hospital con nosotros, que son palestinos, muchos me dicen que hace días que no encuentran comida o que ellos hacen comer a sus hijos y ellos no comen para que sus hijos tengan lo suficiente. Si tienen la suerte de tener el dinero para comprar la comida, tienen que tener mucha suerte para encontrar la comida en el mercado, porque no hay. Y si encuentras, el precio de un kilo de harina puede estar a $40, $50 o más. El hambre es solo uno de los frentes de batalla. El otro es el de la guerra. Los dos se cruzan. Las personas heridas están mendigando por comida. Prefieren recibir comida que recibir medicamentos. La malnutrición, al provocar una pérdida de proteínas, una falta de proteínas, hace que las heridas demoren en cicatrizar. En ese frente también están con las manos atadas. A los pacientes heridos los tenemos que curar cada día por medio. Eso es absolutamente inaceptable. Y dentro de poco ya no vamos a tener nada de medicamentos anestesiológicos, de analgésicos. Realmente se necesita que se abran las fronteras. Y esto tal vez es lo que más les indigna. Los insumos están, pero no dejan que entren a la Franja de Gaza. ¿Y qué pasa con los argumentos de Israel, que asegura que cuando ingresan alimentos y medicamentos terminan en manos de Hamás? Cuando estaban entrando libremente, no había esta desesperación en la calle, la gente estaba siendo alimentada, había distribuciones normalizadas por varias organizaciones. No caía en manos de algunos, caía en manos del pueblo. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Esa es nuestra pregunta. Nosotros apelamos a la comunidad internacional para que se tomen sanciones. Es que hay que parar esta guerra ya, tenemos que parar de hablar tanto y de hacer acciones para que esta guerra pare. ¿Cuántas vidas más tienen que apagarse para que eso ocurra? ¿Cuántas muertes serán necesarias? La respuesta, como tantos otros anhelos, sigue flotando en el viento.
Por su condición de enclave, la Franja de Gaza no conoce una realidad distinta al aislamiento, pero ahora vive sin duda las circunstancias más extremas. Para entender más, le preguntamos a nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, ¿cuáles son las razones de este cerco? Margarita, buenas noches. El aislamiento de Gaza tiene raíces históricas y sobre todo políticas, luego de que en 1948 se creara el Estado de Israel y el territorio se convirtiera en el lugar de refugio de miles de palestinos desplazados de sus casas. Llegaron aquí a vivir en 365 kilómetros cuadrados, un territorio equivalente, por ejemplo en Bogotá, a la zona entre Usme y el peaje en Chía al norte y la séptima y en el occidente el aeropuerto. Un territorio que fue gobernado y administrado por Egipto en un primer momento, pero que luego con la guerra de los 6 días pierde el control del enclave y este pasa a manos de Israel, quien en los años 70 negocia con los egipcios tierra por seguridad. Les dice, les devuelvo la tierra, ustedes me garantizan que no me van a volver a atacar. Egipto acepta y recibe el Sinaí, pero se rehúsa a aceptar a Gaza. ¿Por qué? Porque dice que si lo hace, uno, le tendría que dar la nacionalidad egipcia a los habitantes de Gaza, perdiendo y debilitando así una de las justificantes más importantes del Estado palestino, que hay palestinos sin Estado. También lo hace para no recibir terroristas, en ese momento los hermanos musulmanes. Pero hoy, les cuento, esa frontera entre Egipto y Gaza permanece bloqueada y cerrada. ¿Por qué? Porque dicen, están salvaguardando los derechos de la nacionalidad palestina, pero también porque no quieren que entren los terroristas del grupo terrorista Hamas. En 1988 Yasser Arafat declara la independencia palestina y Gaza se convierte en parte de los territorios palestinos. Pero en el 2007 la autoridad palestina, la legítima, rompe con el grupo terrorista Hamas y se retira del enclave. Se retira también Israel y esto aísla profundamente al enclave. Sumado esto a los hechos del 7 de octubre del 2023, el enclave queda totalmente aislado. Así las cosas, cada vez es más difícil vivir en este enclave que antes recibía 500 camiones al día de ayuda humanitaria y hoy solo recibe 9. Hoy, además les cuento, en un territorio de 55 kilómetros cuadrados al sur del enclave de Gaza residen 1,5 millones de refugiados. Esto es un territorio que en Colombia sería equiparable, por ejemplo, a Cota en Cundinamarca, donde habitan 45.000 personas. 1,5 millones en un cerco de 55 kilómetros cuadrados, aislados dentro del aislamiento, aislados, no reciben ayuda humanitaria, no puede entrar la prensa internacional, aislados por un país que no respeta el derecho internacional y no es miembro de la Corte Penal Internacional, aislados hoy en día, pero no olvidados. Teresita. Como hemos visto a lo largo de este especial, la escasez de alimentos y de agua potable afecta a todos los habitantes por igual. También a los periodistas que han arriesgado su vida por mostrarle al mundo la atroz situación en su territorio. Incluso más que los misiles, el hambre está menguando sus fuerzas. En medio de este escenario apocalíptico, una voz fundamental, la de los periodistas palestinos que le han estado mostrando al mundo la crisis humanitaria, se apaga lentamente, no por censura directa, sino por el hambre. Es posible que no podamos desplazarnos ni realizar nuestro trabajo porque nuestros cuerpos se han debilitado mucho debido a la falta de una nutrición y alimentos saludables. También ellos sufren los rigores de la guerra. Los hombres y mujeres que arriesgan su vida a diario para capturar la tragedia en imágenes y narrar lo indescriptible con palabras. Ellos y sus familias enfrentan el mismo enemigo silencioso y brutal. Pierden peso y se apagan poco a poco, como todos. En el campo a veces pierdo el equilibrio porque no tengo nada que comer. Mi padre ha perdido 30 kilos. Anas Seyad es uno de ellos. Ha tenido que mudarse varias veces entre varios campamentos. En este momento está en Han Yunis, en el sur, donde no solo realiza su labor periodística, también ha sido voluntario en el Hospital Nasser para ayudar a los que más sufren. Él tiene una petición. Solo espero que esta guerra termine en paz. No pido mucho, solo que cuando termine se reabran los cruces para dejar entrar comida, ropa, leche, medicinas. No sé cuándo terminará esto, pero sé que el final no traerá alegría, solo más dolor. Muchos ya han perdido todo, incluyendo todos sus seres queridos.
La situación es desesperada, los bloqueos persisten y la destrucción de infraestructuras dificulta aún más cualquier intento de suministro de alimentos, agua potable y medicinas. Lo poco que llega es insuficiente y los precios se han disparado hasta niveles inalcanzables también para ellos, para cualquiera que viva en el enclave encerrado. No puedo darles a mis hijos pan. La harina para hacerles pan es muy cara. La mayoría del tiempo están enfermos y cansados. A veces dejo mi trabajo porque tengo que cuidarlos. La situación es mala. Los muevo de un lugar a otro porque es peligroso. A veces Khan Yunis, otras veces Gaza. A veces aquí. En cuanto encuentre un lugar seguro, llevo a mis hijos allí. Pero además están muriendo bajo los ataques. La ONG Reporteros Sin Fronteras estima que por lo menos 200 reporteros han perdido la vida en estos 22 meses oscuros. 40 de ellos murieron haciendo su labor. No en vano se considera esta como la guerra más mortífera para los periodistas. He resultado herido más de una vez. Una vez me impactó una metralla bajo el ojo y sufrí quemaduras en las manos. Esto nos ha causado terror y miedo y nuestra presencia en Gaza ha destruido nuestra salud mental y nos ha sometido a una gran presión mental. Queremos vivir una vida digna, una vida normal, una vida segura y con alimentos saludables. Queremos que nuestras vidas vuelvan a ser como antes del 7 de octubre. Las tres grandes agencias de noticias, AP, Reuters y AFP, y la cadena británica BBC, se unieron para exigir garantías para quienes han sido los ojos y oídos del mundo desde aquel 7 de octubre del 2023. También para reclamar acceso libre a la prensa extranjera. Piden mantener las voces de los periodistas para evitar que la verdad se extinga lentamente como sus cuerpos.